Medidas de prevención en caso de sismos o terremotos. Verifica anticipadamente estanterías, paredes y áreas riesgosas e informa para su adecuación. Es muy importante que participes en los simulacros de evacuación. Cerciórate que en el kit de emergencia existan linternas y pitos. Durante el evento telúrico, recuerda que no debes correr, mantén la calma y no grites. Por ningún motivo utiliza el ascensor. Protégete junto a columnas o superficies que resistan la caída de objetos. Identifícalos con anterioridad. No te acerques a ventanas ni estanterías que representen peligro. Ubícate cerca de columnas, agachado y cubriendo lo mejor posible tu cabeza y cuello con las manos. Recuerda siempre que se presentarán réplicas y verifica objetos inestables para evitar más accidentes. Si te encuentras en la parte exterior, debes tener distancia de árboles y postes. Para la evacuación debes salir ordenadamente sin obstaculizar las escaleras o puertas de emergencia. Si te encuentras atrapado, de ser posible, activa la luz de tu celular, un timbre fuerte o golpea un objeto que esté cerca para ayudar a tu ubicación. Es importante interrumpir los sistemas de energía y gas. Al salir, ten cuidado con la caída de vidrios y objetos contundentes y dirígete al punto de encuentro asignado en los simulacros. Los sismos o terremotos no se pueden prevenir, pero tú sí puedes salvar tu vida y la de los demás. Muy buenos días para todos nuestros asistentes. Reciban un cordial saludo desde Positiva Compañía de Seguros y Positiva Educa. Soy Angélica Cortés, quien las acompañará el día de hoy con la acción educativa de la Comunidad Nacional de Conocimiento para la Prevención de Riesgos Eléctricos, con la temática titulada Sesión 2, Acciones Preventivas para el Riesgo Eléctrico. Para dar inicio, le damos la bienvenida a nuestro experto de la comunidad, el ingeniero Julio Ricardo Patarroyo Montejo. Él es ingeniero industrial, especializado en gerencia de mercados y en gerencia de salud ocupacional, docente universitario en posgrados de seguridad y salud en el trabajo, entrenador de entrenadores en estándares de seguridad y salud en el trabajo, OSHA y NIOSH. Ingeniero Julio, muy buenas tardes y bienvenido. Muchas gracias, Angélica. Bienvenidos todos a nuestra acción educativa de hoy, la sesión 2, las acciones preventivas para el riesgo eléctrico. Hoy, pues que como es claro, estamos en la segunda etapa, en la segunda fase, en la segunda acción educativa dentro de esta ruta del conocimiento 2024, en la cual pues vamos a tener un recorrido a lo largo del año a través de 7 acciones educativas. Vamos avanzando a grandes pasos muy firmes, en las que estoy seguro que ustedes en las acciones educativas anteriores han sacado mucho provecho, han resuelto dudas y pues todavía tenemos bastante tema por delante para aclarar y para ampliar sus conocimientos en esta comunidad que es bastante compleja, pues se trata de una tarea de alto riesgo siempre que nos enfrentamos a el contacto con energía eléctrica, la posibilidad del contacto con energía eléctrica, esa condición de peligro que nos trae la energía eléctrica, pues hay una alta posibilidad de que se genere un accidente y una posibilidad también igualmente alta de que ese accidente termine en una fatalidad. Entonces, lo que pretendemos desde su ARL Positiva es que a través de estas acciones educativas pues tengamos una aproximación a cómo prevenir el accidente, cómo prevenir esos eventos no deseados para mantener la seguridad y la salud de nuestros trabajadores. Bueno, sin más preámbulo, quiero cederle la palabra nuevamente a mi compañera Angélica para que hagamos una evaluación inicial. Ya les vamos a explicar de qué se trata. Angélica, ayúdame con la evaluación inicial, por favor. Bueno, muchas gracias, ingeniero. Así es. Les recordamos a nuestros asistentes que a lo largo de esta acción educativa realizaremos 2 sondeos, uno al iniciar y otro al finalizar. El objetivo del sondeo inicial es saber con qué conocimientos llegan nuestros asistentes y el objetivo del sondeo final es saber con cuáles terminamos. Entonces vamos a dar inicio con nuestro sondeo. Vamos con la primera pregunta. ¿Son medidas de prevención en el trabajo contención? A, la documentación de seguridad.
B, la capacitación y certificación de trabajadores. C, las respuestas A y B son correctas. Vamos a darles unos segundos a nuestros asistentes para que seleccionen la respuesta que consideran correcta. Les recordamos que nos pueden visitar en www.posipedia.com.co y allí van a encontrar para que pues vean todas las diapositivas que se van a transmitir hoy, las presentaciones, todas las grabaciones de todas las comunidades que tenemos en Positiva Educa para ustedes. Vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A, la documentación de seguridad, 3%. B, la capacitación y certificación de trabajadores, 13%. C, las respuestas A y B son correctas, un 85%. Vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo. Para la operación y consignación de equipos y circuitos se requiere A, guías y procedimiento. B, mantenimiento. C, no se requiere prevención o protección. Vamos con las respuestas de la segunda pregunta de nuestro sondeo inicial. Dice A, guías y procedimiento, 88%. B, mantenimiento, 13%. C, no se requiere prevención o protección, 0%. Vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo. Dice, para la prevención y control de peligro eléctrico se requiere A, programación, ejecución y supervisión. B, planeación y monitoreo. C, análisis y estudio. Bueno, conozcamos entonces las respuestas de esta última pregunta. Dice A, programación, ejecución y supervisión, 84%. B, planeación y monitoreo, 7%. C, análisis y estudio, 9%. Bueno, muchas gracias a todos nuestros asistentes por sus respuestas. Y entonces ahora sí, ingeniero, lo dejo en esta tarde lluviosa con esta acción educativa de tu comunidad. Bueno, Angélica, muchas gracias. Tarde lluviosa, qué bueno. Yo estoy hoy desde Ibagué. La tarde ha estado un poquito soleada, pero estos días por estos lados ha estado también fresquito y lloviendo bastante. Gloria a Dios, o gracias al ser que ustedes se encomienden, ya está llegando el agua de arriba y eso pues nos va a evitar muchos problemas en el futuro inmediato. Entonces, la invitación, aprovecho este comentario para que sigamos ahorrando agua. 1 o 2 aguaceros o una semana lluviosa no nos va a sacar del problema. Hay que mezclarlo también con el ahorro del agua y el ahorro permanente. Bueno, muy bien. Nos decía Angélica que este proceso de evaluación que tenemos en estas acciones educativas pues nos sirve para revisar pues con qué conocimiento llegan los participantes y con qué conocimiento salen los participantes al final de la acción educativa. Y de hecho, pues ese es el objetivo principal de esta evaluación, de estas evaluaciones que se realizan, de ese sondeo que se realiza. Las preguntas son las mismas, la diferencia es que en el sondeo final se hace la retroalimentación para que aquellos conceptos que no quedaron muy claros pues pretendemos que queden totalmente claros. Pero igualmente como instructor, como facilitador de este tema, es muy útil porque las preguntas que se plantean van muy alineadas con los objetivos que les voy a presentar en un momento, con los objetivos de esta acción educativa, y nos ayudan para revisar de acuerdo a esta distribución de aciertos o no aciertos en las respuestas, pues sepamos de acuerdo a cada pregunta que va enlazada con algún objetivo, en qué temas o para qué objetivo hay, digamos, un conocimiento muy sólido, donde la mayoría de las personas ya tienen el conocimiento claro, y en cuáles no está tan claro, y como expositor, como facilitador, pues me permite saber como con qué ritmo llevo alguno de los temas para ir un poco más ligero y en qué otros aspectos pues tengo que ir un poco más lento, considerando pues que es abierto a todo tipo de público, que lo que tenemos en común, bueno, tenemos varias cosas en común, una de ellas es el sector eléctrico, y otro elemento es el deseo que tenemos de que al estar trabajando en este sector eléctrico no tengamos accidentes. Sin embargo, pues es entendible que el nivel de profundidad, conocimiento, experiencia, competencias
que tengamos en el área pues es diferente entre tantas personas que se conectan, y eso pues nos ayuda con base en este sondeo y los porcentajes de aciertos o desaciertos a mirar dónde podemos ir un poco más lento y dónde podemos ir un poco más rápido o más profundo o más superficial en el desarrollo del tema. Su ARL positiva pues tiene como costumbre presentar en sus acciones educativas una frase. Siempre la presentaba en los años anteriores la ARL. Este año pues nos pidieron que cada uno de los expertos que facilitamos estas acciones educativas escogiéramos una frase. Me detengo aquí un momento porque me parece muy interesante. Primero, pues esta oportunidad que nos da positiva de escoger la frase, y segundo, la frase como tal, no escogerla porque sea una frase célebre, sino porque tenga un sentido. En este caso, yo escogí una frase de un filósofo francés, Jean-François Lyotard, que dijo en alguna oportunidad que la educación es el arte de hacer visibles las cosas invisibles. Algo que si estamos hablando de capacitación, de educación, de conocimiento, pues es muy lógico pensarlo, porque es ese arte que nos hace lo desconocido tenerlo como conocido. Lo que no lo tenemos visible, lo que tenemos invisible, que en este caso sería el conocimiento, hacerlo visible. Pero ¿por qué me llamó la atención esta frase en términos de seguridad y salud en el trabajo y de prevención del riesgo laboral? Por la analogía que tengo con el riesgo. Porque siempre en prevención del riesgo laboral, en prevención del riesgo eléctrico o en general en prevención de cualquier tipo de riesgo, pues los prevencionistas siempre insistimos en que, o bueno, muchos de los prevencionistas insistimos en que ese riesgo visible, ese riesgo obvio, ese riesgo evidente es difícilmente el que afecta al trabajador, porque con ese riesgo visible, con ese riesgo evidente, es con el que se trabaja, el que se analiza, el que se estudia, el que se establecen medidas de prevención, en el que se establecen medidas de protección, y lo tenemos de una u otra manera controlado. Pero es ese riesgo invisible, ese riesgo oculto, ese riesgo que no es evidente para nuestros ojos, para nuestra percepción, ese riesgo que pasamos por alto, el que seguramente con una gran certeza, con una gran probabilidad, es el que nos va a ocasionar una lesión. Entonces, eso, haciendo la analogía, y no solamente haciendo la analogía, sino la parte práctica de la educación, aplicada a la seguridad y salud en el trabajo, esta educación es el arte que nos hace visibles esos riesgos, tener la educación específica en riesgos, en percepción del riesgo, en identificación y reconocimiento del riesgo, que es el tema que vamos a tratar hoy, posteriormente en la evaluación y valoración del riesgo y el establecimiento de controles, es el que nos permita hacer visibles esas cosas invisibles que nos generan una gran posibilidad, un gran porcentaje de tener accidentes de trabajo. Bueno, ¿cuál es el objetivo general que nos hemos planteado el día de hoy? El objetivo es hacer esa comunicación, esa información, transmitirles esa información a ustedes, señores participantes, sobre las acciones preventivas para el control del accidente con riesgo eléctrico. ¿Cuáles son esas acciones? ¿Cuáles son esas actividades? ¿Cuáles son esos elementos que debo considerar para poder controlar el accidente con riesgo eléctrico? Al estar en contacto con las condiciones eléctricas, ¿qué debo hacer? No sencillamente como una metodología de que entonces dónde está la probabilidad, dónde está la consecuencia, no una evaluación, una valoración para terminar diciendo si es alto, si es medio, si es bajo, no. Sencillamente como qué es esa lista de condiciones, de circunstancias, de actividades, de situaciones que puedo tener presente en el sitio de trabajo, bajo las cuales se me puede presentar el peligro de accidente. Entonces, más bien como un memorial de actividades, un memorial de situaciones, un memorial de condiciones que me pueden generar ese peligro eléctrico. Eso en una primera etapa. Y en una segunda etapa, pues vamos a ver cuáles son esas medidas preventivas
que debo considerar para los trabajos con tensión y que están establecidas en esa resolución 5018 del 2019. Entonces, vamos a ir mirando la parte técnica y la parte legal y la parte, obviamente, académica de este proceso. Este objetivo general, pues pensamos cubrirlo a través de 4 objetivos específicos que nos ayudan a ese cumplimiento de ese gran objetivo general. El primero es repasar esas acciones preventivas para el control de accidentes con riesgo eléctrico, de acuerdo a la legislación colombiana, pues que también la embarcamos con algunos aspectos técnicos del RTIE, con algunos aspectos técnicos que pueden ser aspectos legales en otro país, pero nosotros la tomamos y la asumimos como buenas prácticas si no la tenemos reglamentada y no es de obligatorio cumplimiento para nosotros en nuestro país, pero pues está como de manera obligatoria en otro país, por ejemplo, las normas americanas de la Asociación Americana de Seguridad y Salud Ocupacional, pues la tomamos como una buena práctica. Entonces, ahí vamos a mezclar unas normas extranjeras como buena práctica, unas normas técnicas, también como el deber ser, cómo cumplir la legislación y obviamente las normas legales. El segundo objetivo específico es repasar aspectos técnicos y legales del riesgo eléctrico. ¿Cuáles son esos aspectos técnicos y legales? Porque finalmente en temas de prevención, cuando vamos a identificar esas acciones que nos pueden acarrear o llevar como consecuencia a un accidente eléctrico, pues no solamente es necesario conocer los aspectos legales, sino también muy importante conocer los aspectos técnicos. El tercer objetivo específico es hacer la comunicación sobre las acciones preventivas para trabajos con tensión. Las acciones preventivas con trabajos con tensión. Esto, pues ya aquí nos metemos en el campo de la resolución 5018. Vamos a ver cuáles son esos aspectos que nos recomienda la resolución para realizar como acciones preventivas en los trabajos con tensión. Y por último, pues hacer esa evaluación, ese sondeo final para ver cuánto aprendimos, qué conocimiento nos quedó sobre las acciones preventivas a considerar en el riesgo eléctrico. Bueno, se me olvidaba decirles, invitarlos, exhortarlos a que el chat de preguntas, el cuadro de preguntas está abierto. Eventualmente a lo largo de esta presentación pues voy a ingresar al chat para que ustedes por favor coloquen sus preguntas. Intentaré responderlas todas. A veces por el volumen de preguntas que entran es difícil responderlas todas, pero si no alcanzo a responderlas, por favor, no se sientan incómodos. Al comienzo de la presentación está mi correo electrónico. Aquí, disculpen, lo vuelvo a presentar, juliopatarroyo@gmail.com. Con mucho gusto, si de pronto hay una pregunta que no alcanzó a ser respondida, porque no la alcancé a ver, porque se me pasó el tiempo y no pude leer el chat, etcétera, etcétera, envíenmela al correo juliopatarroyo con la de yuca @gmail.com y con mucho gusto, ahí sí no hay excusa, con mucho gusto estaré respondiéndola a la mayor brevedad. Igualmente, pues el chat de preguntas, pues sí dice preguntas, el cuadro de diálogo no está limitado únicamente a las preguntas, envíen sus saludos, de dónde están conectados, nos encanta saber de qué parte del país están conectados, si están en comisión en alguna otra ciudad, si están de planta en alguna ciudad, si están fuera del país, como en algunas oportunidades nos ha correspondido tener participantes porque por cuestiones de trabajo están fuera y se conectan. Es muy placentero y muy agradable ver cómo su aire positiva llega a ustedes en todos los rincones del país y aún fuera de ellos. Entonces los invito, los exhorto a que escriban, saluden o hagan sus preguntas a través de este cuadro de diálogo de preguntas. ¿Qué podemos iniciar diciendo? Las acciones de prevención en el riesgo eléctrico. El riesgo eléctrico tiene una particularidad que varios de los riesgos o las condiciones de peligro como mecánico, como alturas, como biomecánico, etcétera, no la tienen. Y es que cuando realizamos acciones de prevención enfocadas al riesgo eléctrico, hay que canalizarlas o hay que considerar qué acciones de prevención se pueden realizar
o se deben, más que se pueden, se deben realizar en el interior de la empresa y qué otras acciones de prevención hay que realizar en inmediaciones o cerca de ella. Porque en inmediaciones o cerca de ellas, pues pueden haber seres vivos, plantas, animales o personas que pueden entrar en contacto con esas condiciones de peligro que están presentes en las instalaciones. Y en el interior de la instalación, en el interior de la instalación locativa, de la empresa, de la organización, de la infraestructura donde tenemos esa condición de peligro eléctrico, pues con mayor razón para también trabajadores propios del área, propios de un proceso de mantenimiento porque tienen que estar en contacto con estas condiciones eléctricas o sencillamente por otras personas que son usuarios que están a los alrededores pero en el área de trabajo. Entonces es muy importante considerar que cuando estamos pensando en acciones de prevención en relación al riesgo eléctrico, a las condiciones eléctricas, hay que tener en cuenta el interior, lo que hay en el interior de la instalación, de la organización y en inmediación o cerca de las instalaciones locativas y obviamente las instalaciones eléctricas. Ahora, hay algo muy importante a considerar y es que cuando se van a realizar acciones preventivas, pues podemos empezar a pensar en una serie de actividades como las que vamos a mencionar ahora más adelante, que sí o sí hay que realizar. Sin embargo, pues esto hay que hacerlo enmarcado dentro de los sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo. Un sistema de gestión que, como ya hemos visto en oportunidades anteriores, pues obedece a un ciclo de planear, de hacer, de verificar, de actuar, donde la primera etapa es planear, pero es la primera etapa que termina siendo simplemente una etapa más dentro de un ciclo continuo. Entonces, del planear hay que hacer, hay que verificar, hay que hacer actividades de mejora y con las actividades de mejora volver a planear. Y todo esto se logra pues enmarcado en unas consideraciones muy importantes a tener en cuenta. La primera es que, las acciones preventivas se deben realizar teniendo en cuenta el conocimiento y el desarrollo tecnológico alcanzado. ¿Qué conocimiento tenemos para la prevención, para la aplicación de medidas preventivas y cuál es nuestro desarrollo tecnológico? Porque si vemos que hay otros entornos, otros ambientes donde hay un desarrollo tecnológico que le permite al trabajador no estar expuesto, pues espectacular. Pero si ese desarrollo tecnológico aún no lo tenemos, pues debemos adaptarnos a nuestro desarrollo tecnológico y realizar esas acciones preventivas de acuerdo a nuestro desarrollo tecnológico. Lo segundo es la normatividad vigente. Y la normatividad vigente es lo que está vigente hoy, no lo que está en estudio, no lo que está en consulta pública, no lo que existió años atrás. Es que antes se hacía así, ¿por qué lo vamos? Si eso era ley antes, que la ley cambió, pero ¿por qué no lo podemos seguir haciendo como se hacía antes? ¿No? Porque precisamente la ley cambió y se supone que esos cambios traen mejoras, no solamente en los aspectos técnicos y legales. Entonces hay que tener en cuenta la normatividad vigente. Y dentro del análisis de riesgos que se haga, porque tengan en cuenta que esto, como les decía hace un momento, viene engranado con el sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo, no solamente la resolución 5018, que es el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo para empresas generadoras, comercializadoras y distribuidoras de energía, sino también el sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo que es transversal para todas las empresas, pues nos dice que hay que hacer una identificación, evaluación y valoración de los riesgos. Y eso tiene que ver con la normatividad de agentes. ¿Cuáles son esos riesgos y cómo puedo controlarlos? En tercer lugar, por las exigencias y condiciones operativas de la instalación o equipo a intervenir. ¿Cuáles son las exigencias que me trae esa instalación? ¿Dónde están ubicadas? ¿Cuál es su diseño? ¿Cuáles son las condiciones operativas que tiene? ¿Cuál es su capacidad? ¿Cuál es su diseño, su construcción? Entonces, esas exigencias también me va a orientar esas medidas preventivas que debo realizar. Y por último, pues los planes de mantenimiento o las condiciones de emergencia que se requiera para atender una posibilidad. Es decir, estamos haciendo todas las actividades para no tener emergencias,
para no tener actividades. Todas las acciones preventivas pues van enfocados a evitar el accidente, evitar la lesión, evitar la pérdida. Pero dentro de esa planeación, dentro de esa suposición, dentro de ese propósito, debemos contemplar que algo puede pasar, que algo puede fallar. Y si algo puede pasar, algo puede fallar, pues tenemos que contemplar cómo debemos reaccionar ante esa posible pérdida, ante ese posible accidente, ante esa posible falla. Entonces, esos planes de mantenimiento o las condiciones de emergencia que se requieran atender hacen un elemento fundamental o constituyen un elemento fundamental dentro de las acciones preventivas que se van a realizar. En primer lugar, pues hay que considerar o hay que pensar en esas acciones preventivas relativas al trabajador, más que relativas al trabajador, cuáles son los requerimientos para el trabajador en el momento de realizar acciones preventivas, cuáles son las exigencias, qué se espera del trabajador, qué se espera en conocimiento, qué se espera en habilidades, qué se espera en capacidades, qué se espera en comportamiento, en competencias. Entonces, lo primero que se debe analizar en ese sentido es, vea, si usted como trabajador va a estar expuesto en un entorno donde hay condiciones de riesgo eléctrico, condiciones de peligro eléctrico, pues pregúntese qué puede salir mal. Haga un análisis de la situación. Pregúntese qué puede fallar. Pregúntese si tiene el conocimiento, las herramientas, las experiencias, es decir, la experiencia, es decir, las capacidades necesarias para hacer el trabajo con seguridad. Tiene el conocimiento, tiene las herramientas, tiene la capacidad, la experiencia necesaria para realizar esa actividad. Por lo tanto, como trabajador, es importante que estemos familiarizados con los procedimientos de seguridad que corresponden a las tareas, saber usar los controles específicos de seguridad y algo muy importante que es muy, ¿cómo llamarlo? Muy subjetivo, pero dentro de lo subjetivo intenta ser lo más objetivo posible, que es usar el buen criterio y el sentido común. Y muchos dicen y tienen un eslogan que dicen, pero ¿cómo va a utilizar uno el sentido común? Si el sentido común es el menos común de los sentidos, porque ese sentido común es algo como muy individual, muy particular, muy propio. Lo que puede ser para mí sentido común, que es lo que uno dice, lógico. Yo hice eso porque, lógico. O como dicen en la costa, no es que yo dije eso, yo hice eso porque, ajá, y pues ahí envuelve todo, ¿no? Es que es el conocimiento, esa es mi experiencia, era mi capacidad, con lo que podía hacer, con lo que tenía a disposición, usé mi buen criterio y mi sentido común. Entonces, aquí es muy importante determinar, saber y facilitar ese buen criterio y sentido común al trabajador. ¿A través de qué? A través de conocimiento, a través de herramientas, a través de experiencia. Es decir, darle las capacidades al trabajador para que eso que es tan subjetivo como el buen criterio y el sentido común sea algo muy objetivo. Sea que cuando la persona, el trabajador, toma una decisión, sea o se determine que tiene buen criterio y sentido común porque está basado en su experiencia, en su conocimiento y en las capacidades que tiene. ¿Qué otras exigencias existen para realizar acciones preventivas relacionadas con el riesgo eléctrico? Primero, tener un conocimiento pleno del área. Es muy importante que el trabajador esté familiarizado con el área, que tenga un conocimiento pleno del área, de la situación que va a intervenir, de la instalación que va a intervenir, de los elementos de seguridad, de respaldo, de emergencia, de respuesta, de reacción que hay en el área. En segundo lugar, un conocimiento pleno, profundo de las normas, las regulaciones, los códigos relevantes, los códigos relacionados. Este tema de los aspectos normativos, de los aspectos legales, de los códigos, es pesado, es como un ladrillo, son temas muy técnicos, los temas legales a veces están escritos de una manera que uno como que lee las dos primeras frases y uno, sí, ya sé, y ya uno como que concluye lo demás. Y esto pues se podría decir, es fastidioso tener que leer los aspectos legales y los aspectos técnicos. Pero
cuando uno está trabajando en el sector, cuando está trabajando en el área y encontrar el gusto y empieza a ver que más que un ladrillo, más que algo tedioso, es todo lo contrario. Es una herramienta importante, fundamental y básica para el desarrollo de nuestro trabajo en prevención de accidentes. En tercer lugar, un proceso de observación de tareas y actividades y áreas de trabajo. Eso es básico y fundamental, no solamente en las condiciones de riesgo eléctrico, sino para la prevención del riesgo laboral. Si bien es cierto, siempre decimos que hay una estructura dentro de la prevención del riesgo y la estructura está en la identificación de peligros y otro pilar fundamental es la parte normativa y legal, pero que es la identificación del peligro y riesgo, como decíamos, la frase de Jean-François Lyotard, que decía que es el arte de hacer visibles las cosas invisibles, es la capacitación, es la educación, es el entrenamiento, eso es muy cierto, pero si no somos buenos observadores en nuestra área de trabajo, podemos tener muy buen entrenamiento, muy buena capacitación, muy buen conocimiento técnico, pero si no observamos más allá de lo que es evidente, más allá de lo que tenemos como fotografía, cuando estamos mirando, que es como si tomaras una foto, pero si no miramos más atrás de eso, que sería lo que denominaríamos un proceso de observación, pues difícilmente vamos a implementar o aplicar medidas preventivas que sean eficaces, que impacten lo que realmente queremos impactar. Y por último, pues tener muy claro un método para la elaboración de informes. Ese proceso administrativo que procesamos la información, evaluamos la situación, empleamos la información, los datos que tenemos a nuestra mano y podemos tener conclusiones. ¿Ok? Bueno, vamos a ir mirando si por aquí ya tenemos preguntas. Ok. Miremos a ver. O saludos también. Bueno, Damaris, muchas gracias por conectarte. Siempre te conectas, Damaris. Bienvenida nuevamente. Buenas tardes, Dios los bendiga. Amén, me fascina ver sus clases, son de mucha ayuda desde apartado zona de Urabá. Calorcito, calorcito. Qué bueno, muchas gracias, Damaris. Bienvenida y sigue conectándote, por favor. César Augusto Sierra. Dice Dios lo bendiga desde la Dorada Caldas. Muchas gracias, César Augusto. Estamos conectados desde climas bastante calienticos. Qué bueno desde la Dorada. Y José Antonio Núñez nos dice buenas tardes, escuchando su disertación con mucho interés desde el norte de Santander. Feliz fin de semana igualmente, José Antonio. Feliz fin de semana desde norte de Santander, hermano. Buenas tardes desde Barranca Bermeja, excelente capacitación. Muchas gracias, Joana Marcela. Muchas gracias por sus comentarios. Bueno, continuemos. Si hay preguntas, con mucho gusto, además de sus saludos, que me encanta que saluden, bienvenidos. Luis Carlos Roa también dice, desde norte de Santander, Cúcuta, mano. Excelente capacitación. Qué belleza la ciudad de Cúcuta, por allá. Tuve el placer de vivir un año. Perfecto. Muy bien, continuemos por acá y ahorita seguimos mirando saludos. Muy bien. Muy bien, muy bien. ¿Cuáles son las acciones preventivas? Las acciones preventivas vamos a empezar a asociarlas con las prácticas laborales seguras. Porque una práctica laboral segura es esas acciones que realizo, esas actividades que realizo para poder desarrollar un trabajo sin tener esa posibilidad de accidentarme. ¿Cómo lo puedo realizar? A través de estos 6 elementos, de estas 6 acciones, de esas 6 actividades. Primero, la planificación. La planificación en el trabajo es fundamental. Hay que planificar. Planificar es tedioso, planificar es demorado. Planificar puede ser incluso motivo de críticas. Venga, es que usted piensa y piensa, hágale, arranque, mano, pero arranquemos, ¿para qué pierdes tanto tiempo? No, la planificación es muy importante y ya vamos a ver por qué. Segundo, evitar condiciones de trabajo húmedas. Esas condiciones de trabajo húmedas no necesariamente es bajo la lluvia,
no solamente es por la humedad alta, nosotros mismos estamos generando humedad con nuestro sudor. Entonces ya lo vamos a ver. Evitar cables aéreos de alta tensión, uno dice, pues lógico, ¿quién va a querer estar con un cable aéreo de alta tensión? Pero es que hay situaciones donde estamos trabajando con elevadores, estamos trabajando con andamios, estamos trabajando en alturas y el trabajo hay que hacerlo cerca a líneas aéreas de alta tensión. Hay que mirar cómo se evitan esos cables aéreos de alta tensión, apantallamientos, etcétera. Usar el cableado y conectores adecuados. Cuando digo cableado y conectores adecuados es que tengan la capacidad correcta, que tengan la capacidad necesaria para la energía, la cantidad de energía que se va a transmitir. Igualmente, usar y mantener las herramientas adecuadas. Me dice, pero es que esto es riesgo eléctrico, no riesgo mecánico. Pero las herramientas son nuestra extensión de la mano. Es es nuestro elemento fundamental para poder desarrollar el trabajo de una manera eficaz y obviamente el uso de los elementos de protección personal correctos. Bueno, vamos a ver cada uno de ellos muy rápidamente. En cuanto a la planificación, es muy importante planificar el trabajo y las medidas de seguridad. Como les decía, puede parecer demorado, pérdida del tiempo, pero es necesario tomar el tiempo para planificar el trabajo, ya sea solas, pero si es con otras personas, mucho mejor, porque con otras personas, pues primero hay más visión del trabajo, hay más visión de las medidas preventivas, hay más visión de las posibilidades o riesgos ocultos que les mencionaba hace un momento. La planificación de la seguridad es una parte importante para cualquier tarea y más para una tarea de alto riesgo como es el trabajo con energía eléctrica. Eso amerita un esfuerzo, eso determina un esfuerzo, pero es un esfuerzo que es necesario hacer. No importa lo que digan otras personas, las críticas que recibamos por estar planificando, sí o sí es necesario desarrollar la planificación. Y como les mencionaba, la planificación es especialmente útil cuando se hace con otras personas, porque se permite recoger el conocimiento, hacer un conocimiento o fabricar un conocimiento unificado y tener una mayor amplitud en la prevención y control de riesgos. En esa planificación, ¿qué es importante tener en cuenta? Primero, importante trabajar con un compañero. Es una tarea de alto riesgo. Así como cuando trabajamos en alturas, trabajamos dos personas. Así como trabajo en espacios confinados, trabajamos dos personas. Y cuando estoy hablando de dos personas, es mínimo dos personas, porque seguramente pueden haber más. Es mínimo dos personas. Una persona que realice el trabajo, las dos personas que realicen el trabajo y por lo menos una entrenada en cómo activar el plan de emergencias, cómo responder ante unos primeros auxilios por el accidente que sufre su compañero. En este caso, ambos deben estar capacitados en reanimación cardiopulmonar porque no sabemos cuál de las dos personas puede pasar o sufrir un accidente. Ambos deben saber qué hacer en caso de emergencia. Entonces, es muy importante trabajar con el compañero. Segundo, saber cómo apagar y cortar la corriente en los circuitos, cómo desenergizar el área, cómo encontrar dónde están los disyuntores, dónde están los fusibles, dónde están los interruptores, los breakers y apagar los circuitos con los que se va a trabajar, aunque estemos trabajando con alto voltaje. Entonces, identificar, apagar y poder ingresar. Y eso, aparte de eso, iba a ser el tema de otra capacitación, parte de las 5 reglas de oro. Y planificar, bloquear, identificar con etiquetas o circuitos el equipo. Hacer el proceso de loto, de lockout tagout o de etiquetado y bloqueo para asegurar que todas las fuentes de energía no solamente están desenergizadas, sino están bloqueadas e identificadas antes de realizar cualquier trabajo, para tener esa garantía de que nadie accidentalmente va a accionar y llegar a cerrar el circuito. Eso es uno de los peores peligros que un trabajador puede enfrentar, es realizar tareas con circuitos activados. Que hay posibilidades que la resolución 5018 nos permite realizar actividades con tensión. De hecho, eso es lo que vamos a ver ahora hacia el final, esas acciones preventivas, pero en lo posible hay que trabajar sin tensión, pero igualmente, así estemos trabajando sin tensión, hay que abordar la instalación como si tuviera tensión. Entonces, eso siempre debemos tenerlo presente y tenerlo en cuenta. ¿Qué acciones o qué actividades específicas podemos hacer en este tema de planificación? Antes de hacer cualquier trabajo con un circuito, interrumpirlo, bloquearlo e identificarlo, hacer
esa inspección o arreglos aún en esos de bajo voltaje, hacer el mismo proceso y identificarlo con etiquetas. Entonces, muy importante, primero desenergizar, segundo bloquear, tercero identificar y realizar el trabajo como parte de las 5 reglas de oro. Es un poquito más amplio, pero pues estos son elementos básicos y fundamentales. En este proceso de etiquetado y bloqueo y en la planeación, porque esto de partir la planeación y en la planeación es donde uno dice, bueno, esto lo etiqueté, esto bloqueo, etiqueteo, aquí apago, etcétera. Es muy importante también tener otras consideraciones. En primer lugar, no pueden haber candados similares que permitan la confusión. Cada candado con su llave totalmente aparte, manejados por personas diferentes. Cada llave debe abrir un solo candado, muy fácil y muy bueno. Bueno, vamos a tener las llaves amaestradas y esta llave me abre todo. No, en este caso no, porque en este caso lo que estamos es haciendo un bloqueo de algo, de un circuito, de una instalación que solo la debe desbloquear la persona que la bloqueó porque tiene el conocimiento de que ya es hora de bloquear. Si más de un trabajador realiza tareas en el mismo circuito, repara el mismo equipo, cada uno por aparte, en elementos diferentes, pero dependiendo de que esté desenergizado, cada uno debe tener su propio candado y su propia llave para garantizar que no va a haber una apertura única del circuito. En todo momento se debe tener la certeza que no se está exponiendo al peligro ni como trabajador, ni tampoco está exponiendo el peligro de otros trabajadores. Y los trabajadores que se encargan de bloquear e identificar con etiquetas deben recibir esa capacitación, ese entrenamiento y estar autorizados, habilitados para reparar y mantener los circuitos eléctricos. ¿Qué más hay que tener en cuenta en la planeación? Recuerde que estamos hablando del primero de 6 elementos. La planeación, ¿qué más? Quitarse joyas, objetos metálicos. Las joyas pues son conductores o pueden quedar enredadas en alguna parte del equipo. Hay que prevenir caídas. Muchas veces, o la gran mayoría de las veces, pues esos temas de exposición a riesgo eléctrico está mezclado con otros riesgos, también tareas de alto riesgo como el trabajo en alturas o espacios confinados. Entonces hay que estar alerta también de esos riesgos. Hay que hacer ese bloqueo de identificación, no realizar trabajos en equipos eléctricos como ya hemos insistido, sin un programa eficaz de etiquetado y bloqueo. Y una supervisión, el cableado realizado por personas que están en procesos de entrenamiento, que tienen menos experiencia, que están bajo la tutoría o el entrenamiento de personas electricistas más experimentados, pues permanentemente tiene que ser supervisado y todo trabajo que hagan pues tiene que tener esa supervisión de una persona con mayor experiencia. Bueno. Segundo elemento para prevenir los peligros eléctricos, evitar las condiciones de trabajo húmedas. Bueno, vamos a hacer aquí una pausa activa para mirar otros comentarios, otras preguntas. Desde el Putumayo, muchas gracias, Dios lo bendiga, Mauricio, Elber Mauricio. Muy bien, muchas gracias. Buenas tardes, Carolina Cifuentes, desde Mocoa, Putumayo. Muchas gracias por conectarte, Carolina. Buenas tardes. Desde Calarcá, muy cerquitica aquí de Ibagué. Saludos desde Calarcá, Quindío. Excelente capacitación. Muchas gracias, Martín Emilio. Martín Emilio Rivera, creo. Disculpe que es que no alcanzo a leer todo el nombre. Me sale la letra muy grande. Voy a ver si puedo ampliar esto aquí un poquito. Un gusto saludarlo. Qué buena capacitación. Gracias, José Luis Vamos. Muchas gracias. Ingeniero, buenas tardes. Muchas bendiciones. Amén. Y saludos desde la costa pacífica, Guapí, Cauca. Muchas gracias, Daniel Alexis. Bienvenido. Qué bueno que se conecten. Daniel Alexis. Y saludos desde Cúcuta, Zulma, Chacón, norte de Santander. Excelente charla. Muchas gracias por tus comentarios muy amables. Muchas gracias, muchas gracias. Bueno, el segundo elemento, característica o condiciones para prevenir los riesgos eléctricos, como esos tips para poder prevenir, evitar condiciones de trabajo húmedas. Les decía que para un trabajo en condiciones húmedas no necesariamente tiene que estar lloviendo, no necesariamente debemos tener una alta humedad relativa en el ambiente o ser un día así como lluvioso, etcétera.
sencillamente con estar sudando, ahí ya estamos generando condiciones húmedas. Entonces, es muy importante estar aislado, usar botas o zapatos con un aislamiento apropiado, tratar de eliminar charcos, cubrir pisos mojados con tablones, mantenernos secos, etcétera. Buscar la manera de eliminar la humedad. En tercer lugar, evitar los cables aéreos de alta tensión. No es extraño que por algún tipo de trabajo que se está haciendo en alguna instalación eléctrica, pues estemos muy cerca de cables aéreos de alta tensión. Hay unas distancias de seguridad que hay que respetar, hay unas distancias de seguridad para personal con entrenamiento y capacitación, hay otras distancias de seguridad para público o trabajadores en general, pero por lo menos si estamos trabajando cerca a cables de alta tensión, estar a no menos de 3 metros de distancia de transmisión. Si es necesario estar en distancias más cercanas, pues hay que tener alguna medida de protección, algún tipo de apantallamiento, a hablar con el sistema de energía municipal, local, para que hagan ese corte de energía allí, etcétera, pero prevenir estas situaciones de peligro. También sucede los operadores de vehículos pesados, de carrocanastas, volquetas, los brazos articulados de retroexcavadoras, etcétera, pues pueden también estar expuestos a estas situaciones y es muy importante considerarlos dentro de la prevención del riesgo eléctrico. Muy importante usar cableado y conectores adecuados para evitar sobrecargas. No hay que sobrecargar los circuitos, somos muy dados a sobrecargar y extensiones y derivaciones, y de pronto estamos utilizando cableado que no tiene la capacidad suficiente para esa cantidad de corriente que está pasando. Si tenemos la posibilidad de que los conectores, las tomas, tienen esos interruptores de corriente por falla tierra, los interruptores de cortocircuito por falla tierra, los IXFT, pues que son como una especie de fusibles que si pasa más corriente la que debe, si hay una falla en la puesta a tierra, pues simplemente se disparan, pues hay que utilizarlos y hay que mantenerlos en prueba, probándolos para verificar que realmente están funcionando. Hay que revisar los interruptores, el material aislante, que tengan continuidad, que realmente estén prestando su función de aislamiento. Si el circuito, si la instalación está diseñada para utilizar un enchufe de 3 puntas, pues no le cortemos la punta. No usemos un adaptador de 3 patas a 2 patas porque pues ahí es como si le estuviéramos cortando la punta. Entonces, si necesita una puesta a tierra, utilicemos una instalación y una conexión con puesta a tierra. Entonces hay que usarlos de la manera correcta. Hay que usar esos cableados y conectores adecuados revisando esos cables de alimentación y las extensiones de una manera segura, de una manera técnica. Si necesitamos inspeccionar el cable, si es continuo, si está íntegro, pues desconectémoslo del suministro de corriente y ahí sí hagamos la revisión. Aseguremos de que la punta de conexión a tierra del enchufe, la tercera pata, esté presente. Aseguremos de que el enchufe, la clavija y la toma estén en buenas condiciones, no estén dañados, no estén quemados. Limpiar el cable con detergente para mirarle si hay imperfecciones, si hay deterioros, si está fraccionado, si tiene rupturas, si tiene interrupciones, y en el momento de guardarlo, conservarlo, llevarlo, pues que no sea de una manera que se fracture, sino enrollándolo y colgándolo en un sitio para evitarle daños a ese elemento. Si lo vamos a desconectar, pues no lo jalemos del cable, jalémoslo de la clavija, usemos los conectores correctos de acuerdo a su capacidad, y si hay la posibilidad de tener ese macho hembra con algún tipo de sujeción para garantizar que no se suelte, pues también utilicemos esos dispositivos de seguridad. Sobre las herramientas son nuestra extensión de la mano. Sin las herramientas seguramente no vamos a realizar muchos trabajos y no necesariamente toda herramienta que tenga algún recubrimiento que veamos plástico es una herramienta aislada o una herramienta aislante. El aislamiento de la herramienta debe tener unas características y unas condiciones que deben ser certificadas, que deben ser avaladas bajo alguna norma, porque puede tener porosidad y por esa porosidad puede haber una corriente de fuga que puede transmitir el paso de esa energía a través del cuerpo. Entonces, es muy importante utilizar herramientas de una manera adecuada
inspeccionarlas antes de usarlas y usarlas las que corresponden de una manera correcta, transportándolas, manteniéndolas y guardándolas de una manera que garanticen que cuando las volvamos a usar no están dañadas, no están deterioradas, el material aislante no ha sufrido y sigue siendo íntegro y nos sigue facilitando la prevención. Si son herramientas de doble material aislante, mucho mejor. Incluso muchas de estas herramientas eléctricas, herramientas de poder que tienen doble material aislante, podemos observar, y ustedes dirán, pero ¿por qué algunas herramientas tienen tres extensiones de 3 patas y otras no tienen 3 patas? Porque cuando son con doble material aislante hay algunas normas que permiten que no tengan esa conexión a tierra porque ya tienen un aislamiento suficiente que van a garantizar que el trabajador no va a tener el paso de corriente por el cuerpo. Y por último, en cuanto a este uso y mantenga las herramientas de manera adecuada, es usar múltiples prácticas de seguridad. La condición eléctrica es una sola, pero la manera como se detona esa condición de peligro y puede generar un accidente son variadas. Entonces es muy importante utilizar múltiples prácticas de seguridad, no solamente una, no solamente evitar el sudor, no solamente tener la puesta a tierra, no solamente verificar el cableado, no solamente la capacidad del cable, no solamente los fusibles, los disyuntores, etcétera, no solamente la planeación. Todo es una suma, ¿no? Esto es como un portafolio de acciones para prevenir peligros. Y si me dicen, ¿y cuáles debemos aplicar? Todas, apliquémoslas todas. Entre más apliquemos, pues más garantía de seguridad tenemos. Y por último, utilizar el elemento de protección correcto. Gafas de seguridad, ropa de trabajo adecuada, asegurarse el cabello, protección adecuada para los pies, usar casco, usar protección auditiva, seguir las instrucciones de mantenimiento del fabricante y buscar el equipo que lo proteja contra cualquier tipo de peligro. Para esto es muy importante seguir las indicaciones del decreto 1072 en la identificación de peligros. Si bien es cierto, el peligro central, el que nos preocupa acá, es el eléctrico, pero pueden haber otro tipo de peligros. Un peligro mecánico me puede fracturar un cable, una instalación flexible y dejar expuesto el peligro eléctrico. Una condición locativa puede hacer que yo esté pasando por un sitio donde hay una extensión eléctrica o donde pueda estar en contacto con el riesgo eléctrico. Hay muchos riesgos que confluyen. Entonces, como dice el 1072, hay que hacer la identificación de peligros y de acuerdo a la identificación de peligros, tomar las medidas preventivas, incluyendo, como dice allí en la 1072, en la jerarquía de los controles, los elementos de protección personal. Y por último, aquí tenemos las medidas de prevención de trabajos con tensión. Quiero traer esta última diapositiva. En los trabajos con tensión es muy importante realizar la programación, la ejecución y la supervisión del trabajo. En la programación, designar un jefe de trabajo, el jefe de trabajo informar previamente a los trabajadores involucrados en las actividades a realizar, debe haber un documento aprobado donde se establece con claridad el nombre del jefe de trabajo principal y sustituto. Todas las personas convocadas para ejecutar las actividades planeadas deben tener competencias y la habilitación que es la autorización, la capacitación y el entrenamiento que le da la empresa para que desarrolle el trabajo. Eso en cuanto a la programación. Posteriormente, la ejecución, que es realizar en el sitio de trabajo las labores de acuerdo a lo que se planeó, de acuerdo a las indicaciones del jefe de trabajo. Tiene que estar habilitado, obviamente, de marcar y señalizar la zona y siempre que se trabaje en áreas múltiples, muy semejantes, de marcar y delimitar claramente cuál es la zona para que no haya errores. Hacer la limpieza respectiva, reportar que se terminó, realizar la actividad de mantenimiento y llevar el registro de todas las averías que se encuentran. Y en la supervisión, pues obviamente hacer, verificar y revisar el cumplimiento de lo que se ha planeado y lo que se ha ejecutado. Cumplir y hacer cumplir las normas con total rigurosidad, exigir a los trabajadores la inspección de las herramientas, verificar que los trabajadores ejecuten su trabajo conforme a los procedimientos, verificar la limitación. Si se detecta algún impedimento para la ejecución del trabajo, debe retirarse el trabajador de la labor asignada, exigir buen trato, nada de bromas, nada de chanzas y suspender labores cuando no se tengan las condiciones que garanticen la seguridad. Recuerden que es una tarea de alto riesgo y un accidente aquí, una situación, un descuido,
puede significar la diferencia entre la vida y la muerte. Bueno, ahí les queda la bibliografía que pueden consultar posteriormente Posipedia. Ya les vamos a comentar qué es Posipedia. Por lo pronto, los dejo nuevamente, mientras voy revisando aquí algunas preguntas, con Angélica para el sondeo final. Angélica, ayúdame por favor con el sondeo. Angélica. Así es, doctor. Ingeniero, es que ya lo puse doctor. Ingeniero, muchas gracias. Bueno, vamos entonces con nuestro sondeo final. Vamos con la primera pregunta de nuestro sondeo. Son medidas de prevención en el trabajo contención. A, la documentación de seguridad. B, la capacitación y certificación de trabajadores. C, las respuestas A y B son correctas. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta primera pregunta. Dice A, la documentación de seguridad 1%. B, la capacitación y certificación de trabajadores 8%. C, las respuestas A y B son correctas 91%. ¿Cómo nos fue con esa, ingeniero Julio? Bueno, muy bien. Subimos de un 85% a un 91%. Las medidas de prevención en trabajos contención, aquí estamos hablando de los trabajos contención, es muy importante tener en cuenta la documentación, como lo vimos, y la capacitación y la habilitación o certificación del personal. Entonces, la respuesta A y B es correcta. Y digamos que todas eran correctas, pero la más correcta de todas es la C, que me involucraba la A y la B. Listo, sí, señor. Nos fue muy bien. Entonces, vamos con la segunda pregunta de nuestro sondeo. Para la operación y consignación de equipos y circuitos se requiere A, guías y procedimiento, B, mantenimiento, C, no se requiere prevención o protección. Bueno, vamos a conocer el resultado de esta segunda pregunta. Nuestro sondeo final dice A, guías y procedimientos 92%, B, mantenimiento 6%, C, no se requiere prevención o protección 1%. Bueno, ¿qué tal esa, ingeniero? Igualmente, muy bien, subimos del 88% al 92% de acierto. Felicitaciones a los que contestaron A. Se requiere para la operación y consignación guías y procedimientos. O sea, tarea bien hecha. Así es. Hicimos bien la tarea. Bueno, vamos con la tercera y última pregunta de nuestro sondeo final. Para la prevención y control del peligro eléctrico se requiere A, programación, ejecución y supervisión, B, planeación y monitoreo, C, análisis y estudio. Bueno, estas son las respuestas de la última pregunta de nuestro sondeo. A, programación, ejecución y supervisión, 84%. B, planeación y monitoreo, 15%. C, análisis y estudio, 1%. ¿Qué Bueno, tal es la respuesta? nos mantuvimos en el 84%, después de las últimas diapositivas que vimos, tal vez las pasé muy rápido, ofrezco disculpas por eso, no me di muy bien el tiempo en esta oportunidad. Es programación, ejecución y supervisión la respuesta correcta. Quiero, por último, saludar a John Alexander desde Cartago. Buenas tardes, muchas gracias, John Alexander. César Augusto Sierra en la primera contestó la C, muy bien, felicitaciones. Ruth Marina Barrientos, claro que sí, ingeniero, entre más protección mejor, cumplir, hacer cumplir, evitar un accidente, claro que sí, Ruth Marina, muchas gracias. César Augusto nuevamente contestó la B, ahí sí te equivocaste, César Augusto, porque era la A en la segunda pregunta. Muchas gracias por tu participación, sigue intentándolo como dicen en el Gana. Dios y Patria, César Augusto, no alcancé, no, Dios y Patria no alcancé a ver por estarle dando clic, pero Dios y Patria desde la Policía Nacional no alcancé a ver el nombre de la persona que saludaba. Y César Augusto Sierra, en la última, contestó la A, muy bien, en la última se acertaste, tuviste 2 de 3, César Augusto, pero esperamos que la retroalimentación te haya ido bien. Súper feliz semana, Damaris Largo, descanse, Dios lo bendiga, encantada con esta charla, encantada de sus comentarios. Muchas gracias por esos amables comentarios para todos. Ingeniero, muchísimas gracias a ti por compartir con nosotros de esta acción educativa de tu comunidad. Nos veremos entonces en la próxima sesión. Perfecto, me dice Damaris que respondió las 3, gloria a Dios, amén. Eso no se vale, con ayuda no se vale. Dios y Patria y Diana Carolina y Patrullera, Diana Carolina Palomina de 1G3, UNSMO 5458 en capacitación 67. Muchas gracias, Dios y Patria. Feliz semana. Feliz semana, Damaris. Gracias, ingeniero Luz Marina Devia.
Ingeniero, muchas gracias. Jennifer, Alejandra, muchas gracias a todos ustedes. Muy saludado, ingeniero. No doy saludo más porque entonces no cerramos la charla. Muchas gracias a todos. A una próxima oportunidad. Bueno, ingeniero, muchísimas gracias nuevamente. También queremos agradecerles a todos nuestros asistentes por su conectividad y su participación. Los invitamos a conocer nuestro centro virtual de enseñanza y aprendizaje Posipedia en www.posipedia.com.co, donde encontrarán todas nuestras comunidades de conocimiento y mucha más información para que sigan conectados con nuestro Plan Nacional Multimodal de Educación en Seguridad y Salud en el Trabajo. También queremos invitarlos a descubrir todas las acciones educativas que tenemos para ustedes en www.posipediatalleresweb.com o siguiéndonos por medio de nuestro canal de WhatsApp Positiva Educa. En este momento ven en pantalla un código QR que pueden escanear, le dan en la opción a mano derecha seguir y allí van a encontrar todas las acciones educativas que Positiva tiene a diario, van a encontrar el cronograma semanal y toda la información de Positiva Educa. Vamos a darles unos segunditos y también para que escaneen el código de la comunidad. En este código los van a llevar a las comunidades de esta acción educativa donde van a encontrar la grabación de este taller web y van a encontrar la presentación de esta y de todas las que hemos tenido a lo largo de estos años en Educa. Bueno, les recordamos también que el certificado de este evento web se generará para todos nuestros afiliados de 1 a 8 días hábiles después de terminada esta acción educativa y podrán acceder a él por medio de nuestro portal Posipedia en la sección Educate. Los dejamos con el siguiente audio coaching. Que tengan una muy buena tarde. Bienvenidos. A partir de ahora dispongan cada uno de sus sentidos para vivir y disfrutar las experiencias sonoras de Positiva Educa. No sabes cuántos caminos tuve que recorrer y cuántos obstáculos debí superar para llegar hasta aquí y lograr ser parte de ti y que tú seas parte de mí. Muchos días de búsqueda, cansancio, desánimo, estrés, incluso lágrimas y hasta pérdida de la fe. Pero como en todo, siempre al final llega la recompensa. Aquí estoy ahora contigo y me siento tan feliz de que seamos uno solo. Prometo esforzarme para superar todas las expectativas de quienes me dieron la oportunidad de estar a tu lado. Para mí no bastará hacer lo máximo para mantenerte a mi lado siempre, porque estoy consciente de que si no soy yo quien cumple hasta la meta, habrá alguien mucho más interesado por estar contigo. Daré todo lo que esté a mi alcance para conocer y hacer del lugar donde compartimos los dos el mejor de los lugares. Me esforzaré por conocer cada vez más de ti y pondré todo de mi parte para que juntos podamos crecer, para que aquellos que me trajeron a ti se sientan a gusto de vernos juntos. Prometo estar pendiente de lo que necesites para hacerlo siempre a tiempo y así ser con quien puedas contar hasta el final. En lo posible, estaré atento de aprender más y más de ti. Haré por conocerte de la mejor manera, por si algún día necesitamos caminar juntos para llegar más arriba. En cuanto me sea posible, no pondré condiciones para pasar más tiempo contigo y ayudarte a solucionar algún impasse imprevisto. Seré amigo de aquellos que quieren lo mejor para ti, de tus mejores amigos y de quienes te rodean con buenas intenciones, para que juntos logremos las mejores cosas. Estoy orgulloso de ti, por todo lo que representas en mí y para mí. Mi familia también está feliz de que esté contigo. En cualquier lugar donde vaya o esté, hablaré de ti y de todas las cosas bonitas que aportas a mi vida.
Créeme que trataré de ser lo mejor para los dos. No prometo dejar de cometer errores porque sé que de alguna manera sucederá. Sin embargo, quiero que tengas la certeza de que buscaré la excelencia de tu mano, pase lo que pase. Gracias por todo lo que me aportas a mí, a mi familia, a mi vida y por todo lo bueno que logro y lograré a tu lado y de tu mano. Siempre cuidaré de ti, mi querido trabajo. Trabajar con amor es parte del crecimiento, de la familia, de la vida y de todos. Colombia vive positiva.